a pedir, si usted ha traído ofrenda, diezmos, los puede depositar y voy a orar por ellos. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy tus hijos traen, Señor, oh Dios, algo, Señor, una parte de lo mucho que tú les has bendecido, Señor. Hoy, Señor, derrama bendición. Cada uno representa una familia, un hogar, Señor. Bendice, Padre. Abre, Señor, las ventanas de los cielos, derrama bendición, suple, Señor, necesidad, Señor. Si alguno de ellos está pasando una necesidad, Señor, económica, Señor, o de enfermedad, Padre, hoy oramos para que tu mano, Señor, de misericordia y de bondad, Señor, se extienda. Bendice tu casa, Señor. Bendice esta casa, Padre. Bendice los trabajos de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Así, sin más movimiento, yo le voy a dejar el lugar a mi hermana Yare. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. ¿Pueden tomar su lugar? Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Les va a tocar escucharme un buen rato porque el pastor me pidió hablar sobre un tema que a mí la verdad me apasiona mucho, que muestra cómo Dios nos hace de unas formas tan diferentes, tan especiales, que a veces la ciencia trata de explicar, trata de dar un sentido a cómo funcionamos, cómo somos, y la verdad es que se quedan cortos, porque Dios sabe por qué hace todas las cosas, por qué permite cómo somos, y es maravilloso todo lo que Dios puede mostrarnos a través de lo que quizás nosotros podemos considerar como errores o como equivocaciones. Pero pues bueno, vamos a comenzar. Yo les voy a hablar sobre 3 temas. El primero es trastorno del espectro autista, el segundo es hiperactividad y el tercero es trastorno de ansiedad. Primero, comenzando con el espectro autista. Cuando un bebé va a nacer, bueno, yo creo que muchos de ustedes sabrán más que yo, que hay una expectativa ante lo que va a suceder, ¿no? Uno se espera qué va a pasar, cómo va a cambiar el cuerpo de la mamá, se empiezan a preparar, ya sea el cuarto, la ropa, comienzan a hacer especulaciones, qué va a ser, niño, niña, quién se va a parecer. Y es una emoción que experimentan los papás, que experimentan los hermanos, que experimentan todos, porque pues hay una esperanza de lo que va a llegar a pasar. Pero muchas veces, cuando ya se tiene al bebé, se empiezan a ver ciertas conductas o ciertos patrones que si el papá o los papás ya tienen otro hijo, comienzan a comparar. Yo creo que los que tenemos hermanos sabrán que durante la vida te comparan mucho con tus hermanos, con tus primos, y te comparan para lo bueno y para lo malo. Pero cuando un bebé nace y los papás ven que se comporta diferente, comienzan ellos un poco de estrés, un poco de preocupación de ¿por qué mi hijo no hace lo que hacen los demás? ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no convive? Y todo ello va creando problemas, se puede decir, o situaciones preocupantes en la familia de los padres. Pero todo eso, pues, desde el lado científico tiene un porqué. La definición tal cual de el trastorno del espectro autista es un problema que sucede en el neurodesarrollo, o sea, desde el momento en el que el niño se está desarrollando dentro de la mamá, suceden cambios en el cerebro, que es lo que provocan, por así decirlo, que se comporte de manera diferente. El término autismo proviene del griego, que significa de autos, que quiere decir uno mismo. Engloba en cierta forma lo que se refiere al autismo, que es una persona o un niño que vive como dentro de sí, como si estuviera encapsulado en una burbujita y las cosas que pasan alrededor no le afectaran. Puede andar gente corriendo, puede haber ruido, puede estar su familia y él simplemente va a estar encapsulado en él mismo. Hay ciertos manuales de psicología, de trastornos y de muchas cosas. De los más conocidos se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM, y van en el 5.
Él define al autismo de esta manera. Dice que es una alteración cualitativa de la integración social. Esto es un deterioro importante en la capacidad de los individuos para interactuar y comunicarse, relacionarse con los demás, especialmente de manera emocional, al no responder de forma recíproca a aspectos de la cotidianidad de las personas con sonrisas, abrazos, compartir un espacio con muchas personas, e incluso quienes padecen de autismo tienden a no voltear cuando se les habla por su nombre. Una persona que se le dice que su hijo o su hija tiene autismo, yo creo que aparte de que es un shock, uno piensa, bueno, ¿de dónde salió? No es como, ahí le picó un zancudo y le dio autismo, o nada por el estilo, de que no es una gripita que anda por ahí rondando, sino que el asunto con estos tipos de trastornos es que no tienen un origen tal cual en específico, ya que dicen que es una combinación tanto de los genes, como de lo que viene en la familia, como del ambiente. Puede tener que ver con la edad que tenía el papá, la edad que tenía la mamá. A veces tiene que ver con algún medicamento que fue mal administrado, con si los papás, bueno, la mamá en específico consumía alcohol. También si el bebé nació antes de tiempo, si hubo problemas al nacer, si hubo problemas desde el desarrollo. Hay muchas cosas que pueden desembocar en el autismo como tal. Y lo que tienen estos trastornos es que normalmente vienen acompañados. Hay una palabra que se llama comorbilidad, que significa que cuando una persona tiene autismo o Asperger o cualquier otro aspecto, viene acompañado con otra cosita. Usualmente el autismo se suele acompañar con un retraso mental y puede ser leve, moderado o grave. Cuando es el caso leve, el autismo en sí se centra en que las personas, como les digo, es como si estuvieran encapsulados en una burbujita y tienen problemas para comunicarse con los demás. Ya vemos que los niños cuando comienzan a crecer, pues no hablan tal cual como nosotros, pero señalan las cosas, empiezan a señalar lo que quieren, te miran, te jalan para hacerse notar de lo que quieren decir. Bueno, un niño que nace con autismo o lo desarrolla después, no hace esas pequeñas como interacciones con las personas, sino que es más irritable, llora mucho, tiene problemas para dormir, como si tuvieran el horario volteado, duerme muy poco durante el día, en la noche están despiertos, y cuando se acompaña de retraso mental, y si es leve, bueno, la personita va a tener problemas para desarrollar el lenguaje, pero con terapias, con un seguimiento, lo va a poder desarrollar, ya que en algunos problemas pueden ser nada más como para educativos, por así decirlo, pero si el retraso es leve puede tener cierta autonomía. Cuando el retraso es moderado se van a dificultar un poquito más los aspectos de adquirir el lenguaje. Se centra mucho en eso el autismo. Como nosotros aprendemos a través de la imitación, se podría decir que hay algo dentro de nuestro cerebro que nos hace imitar a los demás. Un niño que tiene autismo tiene como esa dificultad de que ve que los demás hacen cosas, pero no tiene ese instinto de imitarlos. Nosotros aprendemos a hablar imitando, aprendemos a actuar imitando a los demás, aprendemos reglas sociales, lo que se debe y lo que no se debe hacer, observando a los demás. Entonces, ese instinto de imitar no se encuentra en las personas que tienen autismo. Y por eso tienden a estar más apáticos, más solitos. Cuando el retraso mental que acompaña el autismo es grave o profundo, ya se van a presentar más dificultades, porque puede que la persona nunca desarrolle el habla, se comunica a través de señas o con unas pequeñas como computadoras que tienen las palabras, porque la persona no es capaz de valerse por sí mismo. Son personas que durante toda su vida van a tener que contar con el apoyo de alguien más. También el espectro autista se acompaña de epilepsia, trastornos del sueño, también de integración social y selectividad alimentaria. Yo creo que muchos de ustedes que tienen hijos se han dado cuenta que hay comiditas que no quieren probar, que hay cosas que no quieren hacer. Bueno, con los niños con autismo es un poquito más notorio, por así decirlo. Hay consistencias que no toleran,
hay ruidos también que no pueden tolerar. Según los libros, menciona que hay síntomas o hay una clasificación en la que se pueden desarrollar los síntomas que pueden ir desde puede ser más grave, más leve, porque cada persona es diferente. Si una persona tiene el diagnóstico como tal de autismo, puede ser autismo leve, que lleva su vida como los demás, o puede ser también un poco más profundo. Una de los síntomas o de la forma en la que se puede clasificar se llama alteración cualitativa de la integración social. ¿Qué significa esto? Que los movimientos tienen ciertas como manerismos, se podría decir, tienden a hacer mucho con las manos, como a torcerlas, a veces como aletean, caminan de puntitas. Son como ciertos rasgos que puede uno ver y darse cuenta, como detallitos que tienen en común esos niños. Tienden también mucho a balancear su cuerpo de un lado para otro para regularse, o agarran caminando en filita también. Hay ciertas incapacidades también que pueden tener. Sabemos que, a los que tratan con niños tienen la tendencia a que cuando te agarran confianza en los primeros 5 minutos que te conocen ya te quieren contar toda la vida. Un niño con autismo no puede hacer tan fácil ese clic con los demás y contarle los intereses, contarle qué hizo ayer, qué pasó, cómo se siente. Tienen como esa dificultad para entablar una relación con los demás. Y sabemos que usualmente los niños son muy cariñosos, son muy de que les gusta que los abracen, se te cuelgan y cosas así. Esos aspectos no se presentan en los que tienen autismo, ya que de hecho no les gusta mucho que los toquen. Tienen cierta como resistencia al contacto físico. También tienen problemas para iniciar conversaciones, para contar sus sentimientos. Los juegos que realizan no son iguales a los usuales, se podría decir. Por ejemplo, los niños tienden mucho al juego simbólico, que juegan a la casita, que juegan a la mamá, que se ponen a imaginarse que van en una nave espacial. Todo eso no sucede con los niños que tienen autismo, sino que sus juegos son muy típicos de como enfilar cositas, de hacer como filas de carritos, filas de juguetes, filas de todo, pero no juegan de la misma forma a moverlos, sino como si fuera un objeto más. También tienden a tener ciertas fijaciones por las cosas, por ejemplo, con las tapitas o con las patas de la silla o cositas así, como cosas que uno las ve como X, a ellos les llama mucho la atención. Y son ciertos amantes de las rutinas. Cuando un niño ya tiene una rutina establecida, en especial si tiene autismo, es muy difícil que cambie. Como pequeños cambios son muy inflexibles. Supongamos que todos los días cenan cereal y por alguna razón se les acaba el cereal. Bueno, no hay como esa flexibilidad de, ceno huevito, otra cosa, sino que se les cierra el mundo y para ellos es muy trágico, por así decirlo, los cambios en la rutina. Ahora, como les mencionaba hace un ratito, hay cierta selectividad por la comida. Uno podría pensar que, ay, qué caprichoso, ¿no? ¿Por qué no le gusta comer esto? ¿Por qué no le gusta esta ropa? Bueno, muchas veces el sistema nervioso, que es lo que nos permite sentir las cosas a nosotros, en ellos funciona diferente. No es de que hay niño chiflado que no come papa, por así decirlo, sino que para él la textura es muy importante. Entonces, si ya le gustan las texturas, por así decirlo, crujientes, cualquier otra textura que no sea acorde a esa le va a parecer molesta. Entonces puede tener problemas en la alimentación porque no va a querer comer otras cosas. O la ropa, cierta ropa que se siente como cierta textura, que nosotros nos cambiamos, andamos por la vida y no sentimos la ropa. Bueno, para ellos las texturas pueden ser más significativas, les puede molestar un poquito más y por eso hasta incluso la ropa les puede molestar. El ruido muchas veces les afecta porque hasta eso nosotros tenemos como un huesito, por así decirlo, un músculo en el oído que bloquea el ruido fuerte. Bueno, muchas veces ellos no tienen como esa función, por así decirlo, o su oído es más fino que el de nosotros,
y esos ruidos les pueden llegar a afectar. Tienen problemas para esperar, tienen problemas con el sueño. Son más sensibles a veces al tacto, pero a veces el dolor no lo sienten tal cual. Pueden caerse, rasparse y estar sangrando y ellos siguen por su vida y no se dan cuenta del dolor. También muchas veces no sienten el frío o no sienten el calor de la misma forma. Entonces, al ver como estos aspectos podemos comprender un poquito más que es más allá de un niño chiflado, es más allá de un niño que es selectivo, sino que simplemente su cerebro funciona diferente. A nivel celular, a nivel de sus nervios, él es diferente. El intentar actuar con él de una forma tradicional, como se hace con el resto de las personas, pues a él no le va a funcionar porque él simplemente fue hecho diferente. Entonces, es importante entender que cuando se notan ciertas características en los niños, es importante que se haga un diagnóstico. Y como no es una enfermedad, porque el trastorno del espectro autista, que es el nombre completo, no es una enfermedad porque las enfermedades se quitan. Vas al doctor, te vacunan, te pones en cuarentena y se quita, pero el autismo no. Es un trastorno porque desde que te fue detectado, desde que estabas bebé, lo vas a tener por el resto de tu vida. Entonces, lo importante no es cómo me lo quito, sino es cómo aprendo a vivir con él y cómo mi familia tiene que aprender a vivir con él. Cuando se llega a detectar en un niño el trastorno o cualquier otro trastorno como cualquier enfermedad, hay un choque en la familia, porque uno tiene una idea de lo que van a ser los hijos a futuro. Yo sé que cuando estaba chiquita mi mamá tenía su idea de lo que mi hermana y yo íbamos a hacer. Ya quizás en el camino pues le cambiamos los planes, pero así se tiene también con los hijos. Uno espera que crezcan sanos, uno espera que a lo mejor sean profesionistas o sirvan, pero cuando se da un diagnóstico hay un luto, porque no es que el hijo se vaya a morir, sino que las expectativas, los deseos que se tenían para él mueren. Entonces la familia experimenta un proceso que son tal cual los pasos del luto. Primero se presenta el rechazo. Es normal que si te dicen que tu hijo tiene una condición que lo va a acompañar por el resto de su vida, uno diga no, mi hijo está sano, mi hijo no tiene nada, él va a seguir en la escuela aprendiendo como los demás. Y lo único que se entiende que es parte del proceso, pero se retrasa un poco más el diagnóstico y el tratamiento. Después los padres y la familia pueden sentir rabia, decir, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué los doctores me dicen esto a mí? ¿Yo qué hice para merecer que mi hijo tuviera esto? Se presenta la negación, cuando muchas veces dicen, bueno, vamos a buscar otro doctor a ver qué nos dice. Y van de un lugar, y van a otro, y van a otro. Y muchas veces les dicen lo mismo. Entonces los papás, ya que lo asimilan, que su hijo en verdad tiene una condición, viene la tristeza, porque se dan cuenta de que es una realidad que ellos no van a poder cambiar, hasta que después poco a poco lo van aceptando. Y no significa que, bueno, ya lo acepté, ya sobrevivimos, ya seguimos adelante. Va a haber recaídas, va a haber momentos en los que van a rechazar, que se van a sentir tristes, que se van a sentir preocupados, pero tienen que aceptar o tienen que llegar a ese momento en el que hay que seguir adelante y es, bueno, ya tengo el diagnóstico, ¿ahora qué sigue? El diagnóstico se debe desarrollar de diferentes maneras, pero como no es una enfermedad, no hay una prueba de sangre que te la vaya a decir. Principalmente un diagnóstico se elabora a través de la observación que se le hace al niño y la observación que brindan los papás, porque los papás son los que conocen al niño. Para hacer un diagnóstico se puede ir con un doctor, que él se derive con un neurólogo, se le hacen pruebas al niño para ver si escucha bien, que vea bien, porque muchas veces le vas a hablar y no va a reaccionar. Le vas a hablar por su nombre y en lugar de que voltee y te diga mando, te diga qué o te mire, no lo va a hacer. Entonces, después de que se deriva con un neurólogo, se le van a hacer preguntas a los papás. Cuando tú le hablas, ¿qué hace?
Cuando está en la casa, ¿qué hace? Cuando está con sus amigos, con su familia, ¿qué hace? Y es a través de esas preguntas que se le hacen a los papás y observación que se le va a hacer al niño que se puede llegar a un diagnóstico. Ahora, hay diferentes tipos de tratamiento. Ya tenemos el diagnóstico, ahora ¿qué sigue? Como no es una enfermedad, como les voy a venir diciendo, no se va a quitar con una pastilla. Pero sí hay un tratamiento que puede ser a través de diversos fármacos que pueden ayudar un poco al niño a través de concentración o ciertos problemas, aunque lo que más se recomienda es que se acompañe de terapias. Ahora, como uno de los aspectos principales del espectro autista es que el niño no va a hablar tanto, muchos papás se enfrascan en, ok, necesito que hable porque va a ir a la escuela, entonces lo meto a terapias de lenguaje. Y sí, tiene razón, necesita terapias de lenguaje, pero también necesita terapias conductuales. ¿Qué significa terapia conductual? Que le van a enseñar a cómo comportarse, cómo tiene que ser en la sociedad, por así decirlo. Nosotros lo aprendemos a través de la imitación, a través de que mi mamá me dice que no debo de hablar cuando están hablando dos adultos, por así decirlo. Bueno, con los niños con este diagnóstico tiene que ser así. Se van a llevar a terapias que van a ser continuas, que tienen que ser seguidas por los papás para que se le enseñe al niño cómo actuar, cómo comportarse, porque las reglas que están implícitas él no las va a entender. Hay un trastorno que es muy similar al autismo que se llama Asperger. Ese tal como tal ya está siendo como asimilado por el autismo porque es muy similar. Lo que tiene de diferente es que estas personas hablan un poquito más. Yo creo que todos conocen la serie de la teoría del Big Bang. Bueno, el personaje principal, que es Sheldon, él tiene Asperger, que pueden ver cómo es una persona. Bueno, es alguien muy inteligente, pero es alguien que no entiende el doble sentido. Es alguien que se enfrasca en sus ideas y para sacarlo está complicado. Es alguien que va a hablar cuando el tema le interesa a él. Es más o menos así puede ser una persona que tiene Asperger. Tiene dificultad para comprender el entorno social, para leer a las personas. Cuando nosotros hablamos con alguien, estamos dándonos cuenta si nos está poniendo atención. Si ya lo aburrimos con nuestra plática. Bueno, estas personas no funcionan así. No son capaces de leer el lenguaje corporal y darse cuenta de me está poniendo atención, ya me aburrí o lo que sea. Ellos no pueden, entonces tienden a enfrascarse mucho en sus pláticas. Son un poquito torpes manualmente, pero en la ciencia o en el arte se han descubierto que muchos artistas del pasado, muchos escritores del pasado tenían autismo, tenían Asperger, que en su momento no fueron diagnosticados porque no existía el diagnóstico como tal, pero como son personas muy observadoras, son personas muy visuales, se enfocan mucho a veces hacia el arte y sobresalen en eso, porque como ellos se pueden concentrar en eso, pueden entender el mundo de una forma diferente, es como la forma en la que lo pueden ver. Ahora, si ustedes conocen a alguien o en su familia se puede presentar este tipo de trastornos, que nada quita que nos puedan pasar, no significa el fin del mundo, no significa que la idea o la expectativa tiene que morir, porque la vida va a cambiar, sí va a cambiar y mucho, porque es algo que te va a acompañar durante el resto de tu vida, pero hay formas de salir adelante, hay formas de entender que va a necesitar un apoyo, pero va a necesitar mucho de los papás y de ambos, de la familia. Aún así, la vida sigue. Es importante que los papás entiendan 3 puntos importantes. Que no se empeñen en que los niños dejen de ser autistas, porque eso nunca va a pasar. Es mejor enfocarse en, ya tengo un diagnóstico, ahora qué vamos a hacer para que salga adelante. Hay que tener mucho cuidado en no volcarse sobre el niño si se tienen más hermanos. ¿Por qué? Porque los papás
son dados, obvio, a darle más al que necesita. Pero los otros hijos también necesitan. Quizás no van a necesitar ese apoyo en el habla, ese apoyo en los problemas de la escuela, pero hay asuntos emocionales que los otros hijos también van a pasar. Entonces, cuando los papás se centran solo en el hijo que ven que necesita más, tienden a descuidar un poco a la demás familia, y pues entendemos que eso puede repercutir también en el estado emocional del resto de la familia. Y el tercer aspecto que tienen que tener cuidado los papás es que, bueno, son personas también ellos, necesitan estar bien ellos para poder cuidar a los demás. Entonces es importante que los papás también asistan a ayuda, que tengan consejería, porque el cuidar de una persona enferma desgasta. Entonces a ese niño lo vas a tener que orientar durante el resto de su vida. Entonces es importante que los papás estén bien para poder ayudar a los demás. De lo segundo que les quería hablar es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ese trastorno puede ser déficit de atención sola, hiperactividad con impulsividad sola, o pueden estar combinados. Hay ciertas señales que se presentan en los niños que se suelen notar cuando van a la escuela. ¿Por qué? Porque un niño por naturaleza normalmente le encanta correr, le encanta andar libre. Yo creo que parece que tienen un motor que no se frenan. Bueno, eso es normal dentro de lo que cabe en el desarrollo de los niños. Ayuda a regularse el que anden corriendo. Pero cuando llegan a la escuela, cuando llegan al kinder, les comienzan a marcar reglas. Les empiezan a marcar el tiempo de estar sentados, el tiempo de cantar, el tiempo de descansar. Y para los niños que tienen hiperactividad, esas pautas son muy difíciles de seguir, porque es como si algo dentro de ellos los estuviera picando para que siguieran corriendo, y se les dificulta mucho seguir indicaciones. La definición como tal es una afección neurobiológica, o sea, es dentro del cerebro, originado en la infancia y afecta a lo largo de la vida. Se caracteriza por 3 síntomas típicos: déficit de atención, impulsividad e hiperactividad motora y o verbal. Ahora, hay diferentes criterios que se tienen que seguir según el manual que les mencioné hace rato, y es importante entender que un niño por naturaleza es gritón, un niño por naturaleza le gusta correr. Entonces, hay 9 aspectos que se señalan, pero que tú puedes ir haciendo como que un checklist de a ver, si lo tiene, no lo tiene, lo conozco, no lo conozco. Es importante señalar que por lo menos se tienen que cumplir con 6. Esos 6 comportamientos se tienen que seguir por 6 meses por lo menos, y tiene que ser en diferentes entornos. Por ejemplo, que el niño se comporte de esa manera en la escuela, en su casa, en el parque, no solamente en un solo lugar, porque a veces tienden los lugares a alborotar a los niños. Un ejemplo, supongamos que un niño en el parque va a querer andar corriendo, va a querer andar gritando, porque el entorno lo mueve a hacer. Pero en la escuela el entorno es diferente, en la sala de la casa el entorno es diferente. Entonces el comportamiento tiene que seguir en diferentes entornos. Primero se señala la inatención, que es la discapacidad para mantener la atención, para mantenerse como atento a diversas actividades, reglas, instrucciones, y vayan haciendo un conteo mental, porque estas son las 9 características de la inatención, pero para que sea un diagnóstico como tal tienen que ser por lo menos 6. La primera es: falla en prestar atención a detalles, comete errores por descuido en tareas escolares, trabajo u otras actividades. La segunda es dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, o sea, en el juego. La tercera, parece no escuchar cuando se le habla directamente. Después, no sigue instrucciones en tareas escolares ni las termina. Tiene dificultades para organizar tareas y o actividades.
evita o se desgasta, no tiene entusiasmo al comenzar tareas que demandan esfuerzo mental sostenido, pierde cosas necesarias para realizar de tareas o actividades, se distrae con facilidad por estímulos externos, o sea, por el ruido, olvida actividades cotidianas. Si tiene más de 6 de estas, es importante que lo revise. ¿Por qué? Porque cualquiera lo puede presentar. Ahora, el otro aspecto de este trastorno es la hiperactividad o impulsividad. Esos son como movimientos exagerados o una actividad que parece no tener fin y suele interrumpir otros aspectos de la vida, por ejemplo, que no pueden esperar su turno para hacer ciertas cosas. Es igual, son 9 aspectos y hay que cumplir por lo menos con 6. El primero es que juguetea, golpea con las manos, los pies, se retuerce en el asiento. Esas personas que parece que mi tía decía chile en comal, que no se quedan quietas, que nada más se están moviendo. Dice, se levanta de su asiento en situaciones que se espera que permanezca sentado. Corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Es incapaz de jugar o de incorporarse tranquilamente en actividades recreativas. Está ocupado actuando como si lo impulsara un motor. Habla excesivamente. Responde antes de que se haya terminado la pregunta, le es difícil esperar su turno y con frecuencia interrumpe o se inmiscuye en los demás. Es importante que, si notó como varias características, la edad para diagnosticarse como tal tiene que ser después de los 4 años, porque por naturaleza, como les digo, los niños son muy alborotados, entonces se espera un poquito después de los 4 años y de preferencia que no pase de los 12. Los síntomas tienen que estar presentes, como les mencioné, en varios contextos y que esos problemas le presenten una dificultad en su vida diaria. Por ejemplo, que el niño tiene problemas en la escuela no porque no entienda, sino porque no puede empezar las actividades, o apenas va a empezar y ya se le perdió el lápiz, o no se puede detener porque quiere hablar con los demás. Eso es que el no poderse mantener quieto le está afectando en la escuela o le puede afectar en otros aspectos. Y también hay que tener cuidado de que estos síntomas no sean causados por algún otro tipo de trastorno. Ahora, antes de los 4 años no se recomienda hacer un diagnóstico como tal, pero sí hay ciertos aspectos que uno puede considerar. Si el niño es muy temperamental o tiene problemas con el sueño o es muy irritable, puede tener una predisposición a que cuando sea más grande tenga este diagnóstico. Ahora, al igual que el autismo, el trastorno de hiperactividad no desaparece. Sí se puede disminuir, sí disminuye un poco con la edad, pero como tal siempre lo vas a tener. Un adolescente, un joven que tiene hiperactividad, presenta problemas en la escuela en el aspecto en el que no se puede organizar con facilidad las cosas que tiene que hacer, empezar trabajos, empezar tareas, le cuesta mucho. En cuanto ya llega a ser un adulto, estos detalles, puedo decirlo, se presentan con que un adulto que tiene hiperactividad tiende a hablar mucho. No tiene problemas por interrumpir a los demás cuando quiere decir algo, puede ser un poco distraído y suelen ser muy activos. Son esas personas que también ya de grandes parece que no se cansan, hacen, deshacen, organizan, y a veces eso le puede causar un poco de problemas en el trabajo, o puede que por el contrario se le alabe mucho porque es una persona que tiene mucha energía para moverse. Hay ciertas señales que se tienen que considerar cuando se tiene baja tolerancia a la frustración, cuando hay inmadurez, cuando sienten esa necesidad de llamar la atención. Es importante prestar atención a esos detalles. El origen también es desconocido. Se dice que puede ser por herencia. Hay personas que tienen como esa tendencia a presentarlo, y también puede ser por problemas ambientales, o sea, problemas antes del nacimiento, durante el nacimiento o después del nacimiento. También se han presentado casos en los que se dio a través de una infección, como por ejemplo la rubiola, las paperas, varicela,
o también por estar cerca de pesticidas o ciertos artículos que antes estaban pintados con plomo. También se llegaron a encontrar casos de que ese podría ser el origen. Como tal, existen tratamientos. Al igual que en el autismo, se puede recomendar usar fármacos porque le pueden ayudar en la concentración. Pero es importante que el tratamiento no solo sean pastillas, sino que se acompañe de una terapia. ¿Qué le van a enseñar en la terapia? Bueno, le van a enseñar cómo controlarse, qué cosas sí puede hacer y qué cosas no puede hacer. Eso se hace a través pues de la falla y el error, por así decirlo. Hay una gran cantidad de libros, créanme que sí, que muestran diferentes estrategias o actividades que puedes hacer para poderle enseñar a ese cerebro que funciona diferente lo que puede y lo que no puede hacer. Muchas veces los niños tratan de llamar la atención y es el por eso de las conductas, pero es importante aprender cuando hay algo más allá y poderle dar un tratamiento más efectivo para que con el pasar de los años vaya siendo también para él más fácil funcionar en un entorno como en el que estamos. Ahora, ya, último tema. El tercer tema es el trastorno de la ansiedad. Primero tenemos que entender qué es la ansiedad. La ansiedad no es maligna ni por el estilo, sino que todos en algún momento de nuestra vida experimentamos ansiedad por diferentes motivos. Es algo normal. Nos mantiene atentos, nos mantiene motivados y nos mantiene a salvo. El problema es que muchas veces esa ansiedad se sale de control y en lugar de mantenernos a salvo, nos termina afectando en la vida. Hay por lo menos 7 aspectos o diagnósticos de la ansiedad que los voy a ir desmenuzando ahorita. Pero primero tenemos que entender que la ansiedad es algo normal. No podemos como satanizarla ni decir que el chamuco vino a traerla, porque nosotros muchas veces permitimos que se desarrolle más allá al no saber cómo controlarla. Es importante también entender para qué sirve la ansiedad. Nosotros nos sentimos ansiosos normalmente ante situaciones nuevas. Cuando vamos a ir a un nuevo trabajo, cuando vamos a empezar en la escuela, cuando vamos a hablar con alguien, a veces nos da ansiedad, pero normalmente son como pequeños toquecitos que nos mantienen atentos, que nos hacen llegar temprano, que nos hacen presentarnos, y en algunas personas eso se llega a salir de control. Es importante que si una persona presenta problemas de ansiedad, entienda primero que nada qué es lo que le provoca la ansiedad, qué es eso que le está molestando, que le activa su sistema, conocer cuáles son los síntomas que experimenta, identificar qué es lo que lo provoca, qué es lo que le puede ayudar y cuál de las diferentes terapias o técnicas es la que le funciona. Hay muchas opciones que se pueden tomar, muchos caminos o rutas que pueden seguir y depende de cuál le funcione mejor, pues cuál puede obtener. Ahora, en estos trastornos podemos identificarnos un poquito. Yo detecté así como que varios toquecitos o varias cositas que yo hago. No significa que estoy mal y ya dañé mi vida, no, sino que nosotros, como les digo, la ansiedad es algo normal. Vamos a tener ciertos aspectos que nos van a preocupar más, que nos van a alterar más. Lo importante es que estos aspectos no dañen o no cambien la forma en la que nosotros desarrollamos nuestra vida. El primer trastorno es el de pánico. Se define o se caracteriza por la presencia de crisis de ansiedad y temor a experimentar una nueva crisis. Dice que una crisis de ansiedad es una reacción de miedo, malestar intenso que se presenta de forma repentina. Alcanza su máxima intensidad en unos 2 o 3 minutos y puede durar hasta 10 minutos. ¿Qué siente una persona con un ataque de pánico? Siente que el pulso se le acelera, siente temblores, empieza a sudar, siente como que se ahoga, siente náuseas, siente que se va a morir.
se le pueden dormir hasta las manos, escalofríos. Literalmente, el trastorno de pánico es el miedo al miedo. Es que la persona, los síntomas le causan la propia crisis. Ahora, muchas veces cuando estas personas tienen una crisis de ansiedad, empiezan a respirar más rápido. Si nosotros ahorita empezamos a respirar más y más rápido, nuestro cuerpo acumula ese oxígeno y hace que nos dé como náuseas, que nos sentamos mareados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la persona, al sentir un pequeño malestar o una preocupación, se empieza a preocupar, a alterar más. Entonces, como se altera más, es como una cadenita. Más alterado, más preocupado, se me acelera más el pulso, me pongo más nervioso, respiro más rápido y es como un efecto dominó. Una cosita, un dolor, un pensamiento, llevó otra cosa, hasta que el cerebro ya entró en piloto automático y ya no se puede detener. La persona entra en un ataque de pánico hasta que logra salir de él. Ahora, hay uno que se llama agorafobia. Ese es un trastorno de pánico porque te dio una crisis de ansiedad. Supongamos que yo fui a un concierto y en el concierto andaban tanta gente, me dio un ataque de pánico y ahora yo ya no voy a ir a conciertos porque qué miedo, ¿no? Que me pase otra vez. Pero resulta que me empieza a dar miedo también estar en un lugar donde haya mucha gente, porque en el concierto había mucha gente, entonces a lo mejor en el metro, donde también hay mucha gente, me puede dar un ataque de pánico. Entonces yo ya no voy al metro. Pero si ya no voy al metro, tampoco tomo camiones. Entonces tampoco voy al supermercado porque ahí también hay gente. Lo que empiezan a hacer estas personas es que como les da miedo que les dé un ataque de pánico, mejor me voy aislando. Si me da miedo salir, porque allá me puede pasar algo, pues que vayan los demás al mandado, que vayan los demás al trabajo, yo me quedo guardadito en mi casa, porque ahí no me pasa nada. El problema de evitar un lugar donde creemos que nos va a dar un ataque de pánico, nos va a preocupar, es que ese miedo va creciendo más. En lugar de que disminuya porque lo evité y no me pasó nada, va creciendo más, hasta que la persona se llega a aislar. El siguiente es la fobia social. A todos, bueno, a la mayoría de la gente, nos da miedo hablar en público, o nos da miedo ir a hablar con un jefe, o nos da miedo ir a hablar con una persona que nos puede gustar. Eso es algo cotidiano, por así decirlo. Pero muchas veces las personas tienden a aislarse y no se dan cuenta de que se están aislando porque están evitando el contacto con las demás personas. Tratan de que los demás no se den cuenta que se ponen nerviosos. Supongamos, a mí me da nervios hablar con mi jefe. Entonces, si yo me pongo nerviosa y me sudan las manos, pues las escondo. Y voy a tratar de hablar lo menos que se pueda con él. Trato de evitar esas situaciones que me van a poner nervioso, en lugar de esperar a que pase el nerviosismo, como normalmente es que hablar en público la primera vez te da mucho miedo y después ya se va calmando. O vas entrando con confianza con las personas. En lugar de aventarse a hacerlo, lo que hacen las personas es evitarlo. Evito mejor lo que sé que me va a preocupar. El tercero son las fobias específicas. Cuando la estaba investigando, me dio mucha risa, perdónenme, pero me identifiqué tanto con algunas cosas que dije, ay Señor Jesús, ahí te voy. El trastorno son los miedos irracionales o desproporcionados ante determinadas situaciones que usualmente no lo ameritan. Y son 5. El primero es el tipo animal, o sea, temor a determinados animales inofensivos. Es normal tenerle miedo a un león que te va a comer, supongamos, o si entra una serpiente, que nos vayamos a preocupar porque es una serpiente, no vaya a ser que sea venenosa y nos muerda. Tomándome a mí como ejemplo, yo tengo miedo a las polillas. ¿Qué me va a hacer una polilla, hermanos? Yo mato arañas y no me da miedo, que es una araña que sí me puedo picar. Agarro animales en la calle a veces, he tenido ratones en la mano y no me preocupa. Pero una polilla que no me hace nada me da un pavor, hermanos, que si me vieran les daría risa de las cosas que hago. Bueno, punto aparte.
ese miedo irracional que tenemos a veces por un animal que no nos va a hacer nada, se puede considerar fobia cuando nos afecta. Supongamos, mi miedo a las polillas no es fobia porque yo lo puedo enfrentar. Medio ando bailando y corriendo con la escoba, pero lo puedo enfrentar y no me afecta en la vida porque sé que si la tengo que matar porque está en mi salón de clases, la voy a matar. No voy a zacatearle por otro lado. Pero mi hermana, si algún día ves esto, discúlpame que te ventaneé, pero mi hermana le tiene fobia a las cucarachas. Esa fobia empezó cuando ella estaba muy chiquita porque la atacaron muchas cucarachas. Lo que pasa es que el de ella es fobia porque le afecta en su vida diaria. Un ejemplo, los que saben dónde vivo, yo vivo en el cerro. Son como, de la avenida principal para arriba son como 8 calles. Bueno, como mi hermana les tiene fobia a las cucarachas y le salió una cucaracha cuando iba saliendo del trabajo, se echó corriendo 10 calles hasta llegar a la casa porque qué miedo con la cucaracha. Entonces, ella tiene ese pavor a una cucaracha que no le va a hacer nada, pero no se le acerca ni muerta. Entonces, ni muerta la cucaracha, no muerta mi hermana. Entonces, ella nos ha mantenido despiertas en la noche si ve una cucaracha porque hasta que la matemos no nos va a dejar dormir. Eso es fobia. Le afecta en su vida diaria y no puede seguir hasta que ese animal se vaya. Eso es la diferencia entre una fobia y sí causa ansiedad. En ella causa que se vaya para atrás, empieza con nerviosismo, se esconde, y son como ciertos tipos que lo pueden notar en una persona. Normalmente a veces se da miedo a los animales como por los perros, por así decirlo, que tú dices, no te va a matar, pero de todas formas, quieto para allá. El siguiente tipo es el ambiental. Puede ser temor a las tormentas, a las alturas, a las aguas profundas, como los que le tienen miedo al mar, y que en circunstancias no peligrosas. Por ejemplo, si yo me subo a un puente, que también me da miedo a las alturas, es muy poco probable que me caiga, o sea, que se caiga el puente y me vaya. Aún así, prefiero correr en la calle que subirme al puente. Pero esos son miedos irracionales que tú dices, no tienen lógica. Sí, no tienen lógica, pero a veces así funcionamos. El siguiente tipo es a la sangre, inyecciones o al daño. Es, por ejemplo, esas personas que ven sangre y se desmayan, que también tienen miedo a las operaciones, que sí, una operación asusta, pero es un miedo irracional. O sea, que por muy pequeño que sea la intervención, ya andan entregando su alma a Cristo. Bueno, eso tiene que ver también. El siguiente es tipo situacional, por ejemplo, el miedo a volar. También a los ascensores, espacios cerrados, por ejemplo. Y hay otros tipos que, por ejemplo, miedos irracionales de que tienen miedo a atragantarse porque en algún momento se llegaron a ahogar con algo y mejor ya no vuelvo a comer de eso. Miedo a vomitar o a adquirir alguna enfermedad. Entonces, como pueden ver, yo creo que nos identificamos con alguna de estas cosas, ¿verdad? Pero mientras no nos afecten en nuestra vida diaria, pasan por bien sentado. Cuando nos comienzan a afectar más allá, que no podemos seguir con nuestra vida porque el miedo es tan grande, ahí es donde tenemos que poner atención. Ahora, lo que tendemos a hacer las personas que tenemos este tipo de miedos es evitarlos, no escapar. ¿Cómo me voy a acercar a la polilla que me quiere comer? Pero el no afrontarlos lo que va a hacer es que el miedo crezca. ¿Por qué? Porque como son miedos irracionales, no nos va a pasar nada físicamente por enfrentarlos. Si es un miedo que tú dices, porque sé que en serio me voy a morir, bueno, no lo enfrentes, te vas a morir. Pero estos miedos son irracionales, no nos va a pasar nada si los enfrentamos. Y lo que tendemos a hacer es lo contrario, mejor lo evito, mejor me alejo y poco a poco ese miedo va creciendo más. Se va haciendo más poderoso porque como nunca lo enfrenté, nunca me di cuenta que no me pasaba nada. Entonces, en lugar de que se me vaya quitando el miedo, se me va haciendo más. El siguiente es el trastorno obsesivo compulsivo. Dice, este trastorno se caracteriza precisamente por las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son pensamientos en nuestra cabeza que son involuntarios y son poco racionales. Y esos
causan las compulsiones. Un ejemplo, hay una obsesión de tipo agresivo, que son las personas tienen miedo de dañar a los demás. Muchas veces este trastorno se presenta en las mamás que acaban de ser mamás, por así decirlo, que les puede dar cierta depresión. Tienen miedo de dañar a sus hijos, pero son como pensamientos intrusivos que entran en su cabeza de lo voy a matar, si no lo cuido, mejor me alejo. O sea, no pueden controlar porque creen que le van a hacer daño a los demás. También están las obsesiones de contaminación, que se preocupan por los gérmenes, por la suciedad, por productos químicos, por contaminarse de alguna enfermedad. Las obsesiones de contenido sexual, que tienen miedo a ser homosexuales, a ser pedófilos o dañar a los demás. Y otro tipo, por ejemplo, miedo a no hablar bien, a equivocarse en los pensamientos, a coleccionar cosas también. Las personas que tienden a guardar de todo y no tirarlo, se puede considerar también como una obsesión. Las compulsiones son acciones que tratan de contrarrestar ese pensamiento. Supongamos que yo le tengo miedo a los gérmenes, que gracias a Dios ese no es el caso, ¿verdad? Pero supongamos que a mí me da miedo los gérmenes. Hermanos, yo trabajo con niños, que si nos damos cuenta esos niños atraen gérmenes al por mayor, pero supongamos que a mí me dan miedo los gérmenes. Entonces, como a mí ese pensamiento de estos alumnos me van a enfermar, mira que él ya anda de mocoso, mejor, ¿qué voy a empezar a hacer yo? A lavarme las manos, a ponerme un cubrebocas. Y no me lavo las manos una vez al día, me las lavo 20, hasta que ya sienta que los gérmenes se alejaron de mí. Bueno, esa es una obsesión, que el pensamiento lo hago yo cosas físicas para tratar de sentirme limpio, para tratar de sentir que ya se fueron. El problema es que todos tenemos pensamientos intrusivos. Todos en algún momento podemos llegar a pensar que no queremos dañar a alguien, que no nos queremos enfermar, pero el cómo lidiamos con ellos es lo que va a detener una compulsión o hacerla más grande. ¿Por qué? Porque nosotros podemos frenar esos pensamientos antes de que se hagan más grandes, porque si se van, es como una bolita de nieve, se va haciendo más grande, más grande, más grande, y en lugar de que yo lo frene, regresando al ejemplo de los gérmenes, me lavaba las manos una vez y luego me siguió dando más miedo y no hice nada para detenerlo. Bueno, me lavo las manos 2 veces y ya me sentí limpia, pero resulta que no, que sigo preocupando, me sigo pensando en que me van a enfermar. Me lavo las manos 20 veces y hasta que no termine ya las manos todas secas, no me siento bien. Entonces, cuando no le pueden poner un freno, es cuando empieza a dañar la vida de las personas. Hay trastornos que son por estrés postraumático. Yo creo que a los que les gusta ver películas de guerra, a lo mejor lo han escuchado. Es un trastorno que presentan las personas después de haber pasado por un hecho traumático, por eso se llama postraumático. No solo le pasa a los soldados que van a la guerra, sino personas que a lo mejor sufrieron un accidente en un auto o los atropellaron o algún asalto muy agresivo o una violación. Lo que pasa con estas personas es que pasaron el evento traumático, pero su cerebro no lo puede asimilar. Entonces lo sigue reviviendo, ya sea a través de sueños, a través de pensamientos, en su cabeza sigue viviendo y pasó otra vez y pasó otra vez. Entonces, pues le va creando más ansiedad porque qué miedo que me vuelva a pasar. Mejor ya no salgo, mejor ya no voy, porque ¿y qué pasa si pasa otra vez? Y estoy todo el día tenso, todo el día preocupado porque no vaya a volver a suceder. Hay trastorno de ansiedad generalizada. Hermanos, discúlpenme otra vez, pero pensé tanto en las mamás. ¿Por qué? Porque este trastorno se basa se le llama de ansiedad flotante también. Es cuando una persona se preocupa, no por algo en específico, sino que se preocupa por todo. Es cuando no se puede centrar su cabeza en algo que, supongamos, salen los hijos a una fiesta y ¿qué les va a pasar? Y si no van por ellos, y si algo les pasa en la fiesta, y mejor les marco, y mejor no voy, y mejor que se queden en la casa, o mejor ya vayan por ellos y porque no llegan. Esos pensamientos que andan volando, hacen que la persona esté tensa, que esté preocupada, que esté todo el día
pensando en lo malo, que sí, hay muchas cosas malas que pueden pasar. Lo importante es no pensar en lo que puede pasar, sino en la probabilidad. Cuando todos salimos de nuestra casa, de lo que se puede considerar seguro, claro que nos arriesgamos a muchas cosas. Si vamos en el transporte público, si vamos en la calle, nos arriesgamos a que algo malo nos pueda pasar. ¿Es posible? Es posible. ¿Es probable? No es tan probable. Eso es lo que las personas no pueden llegar a asimilar, los que tienen este trastorno, porque piensan que si es posible le va a pasar. Entonces, ¿hay muchas cosas posibles? Sí, pero no es probable. Hay otros trastornos que pueden ser considerados por enfermedades. Hay enfermedades que pueden causar estos síntomas, como la enfermedad de Parkinson o hipertiroidismo. Estas enfermedades pueden dar síntomas similares a los trastornos de ansiedad. También es importante considerar que hay como un paréntesis en los trastornos adaptativos. Cuando hacemos algo nuevo o cuando una persona rompe una relación sentimental, cuando te despiden del trabajo, cuando pasan ese tipo de cosas, una persona claro que se siente ansiosa, pero son por ciertos periodos de tiempo que después normalmente una persona supera. Muchas veces no lo supera y eso le puede desencadenar otro tipo de trastornos de ansiedad. Ahora, los mecanismos de la ansiedad funcionan de la siguiente manera. Hay una situación, hay una persona, hay una respuesta y una consecuencia para que se pueda desarrollar. Supongamos, la situación es lo que va a desencadenar ese momento de estrés. Supongamos que pueden ser los ascensores si te dan miedo, puede ser la sangre, puede ser un examen que vas a presentar. Es ese algo que va a crear una situación. Ahora, todas las personas son diferentes y todos vamos a reaccionar diferente. Por ejemplo, a mí no me dan miedo los ascensores, la situación de un ascensor no me va a preocupar a mí, porque a mí en especial eso no me afecta. Pero la persona que sí le tiene miedo, ese organismo que sí tiene miedo, bueno, eso es lo que le va a afectar. ¿Cómo nosotros aprendemos o desarrollamos el miedo a las cosas? Cuando uno es chiquito, le enseñan a tenerle miedo a las cosas peligrosas, a los carros en la calle, a los enchufes, que no le metas nada. Te enseñan a temer para mantenerte a salvo. Bueno, algo así funciona también el miedo cuando es un trastorno. Como que el cerebro aprende de cierta forma que una situación le causa estrés. Entonces, el cerebro relaciona el elevador me da miedo. Entonces, cada que me acerco a un elevador me va a dar miedo. Ya no es consciente, sino inconscientemente se asusta, no lo procesa, sino que el cerebro ya aprendió a temer a algo que no debería tener miedo. Y lo que pasa después es, ya tengo la situación, ya tengo a la persona que le tiene miedo, ahora hay una respuesta. Esa respuesta pueden ser pensamientos, pueden ser sensaciones físicas, como les comentaba, la tensión en las manos, tensión muscular, que se te acelera el pulso, que se te va el aire. Y lo que van a tener también una reacción es la más lógica, o la que van a pensar más va a ser escapar. Ahora, ¿a qué voy con todo esto ya que nos identificamos todos con algo? El asunto es que lo primero que tenemos que hacer es entender qué nos preocupa, qué es eso que desencadena el miedo en nosotros. Ya que lo entendemos y que nos damos cuenta que nos está afectando en la vida, bueno, ¿ahora qué hago? Hay diferentes técnicas o tácticas que pueden ayudar a una persona a salir de una crisis de ansiedad a través de la relajación, de técnicas de respiración, de relajación mental, asertividad, hacer frente también a lo que le temes. Pero lo importante es entender que no debemos de permitir que la mente domine nuestro cuerpo, porque la mente es poderosa, muy poderosa, y si nosotros dejamos o damos pie a que esos temores nos invadan, terminan afectando nuestro cuerpo,
y nuestro entorno en el que vivimos. Hay personas que se llegan a aislar por el miedo que tienen y pues ya no pueden seguir su vida como tal. Y todo eso porque no supieron dominar su mente. Algo que me llamaba mucho la atención de la ansiedad en específico es cómo se relacionaba con lo que hemos aprendido de dominar, de aprender a dominar nuestra carne, nuestro ser, porque la ansiedad en específico, a diferencia de los trastornos que les mencioné anteriormente, no es algo con lo que se nace como tal, sino es algo que se desarrolla. Y es algo que se desencadena o se puede desencadenar a una persona cuando no aprende a poner un límite. Cuando ya se tiene el trastorno como tal, hay diferentes estrategias que puede tomar. Sí se puede darle la rienda otra vez a la vida, sí se puede seguir, pero tiene que aprender a controlar y entender que es una respuesta del cuerpo que tiene que, ¿cómo explicarles? Que dominarse y tiene que aprender a enfrentar a lo que le tiene miedo para poder seguir adelante. Entendemos que, como les digo, la mente es muy poderosa, pero no podemos permitir que la mente nos domine. Otro aspecto que, ya para terminar, con eso termino, es que yo creo que los padres tienen un trabajo muy importante en la vida de los hijos, claro, en el aspecto de, aparte de cuidarlos y mantenerlos a salvo, en guiarlos. Y cuando se presentan a veces estos trastornos o estos problemas que no estaban pensados por nadie, es muy difícil a veces que los padres aprendan a enfrentarlos, porque nadie les enseña a ser papás y la verdad se las arreglan como pueden. A mí me llama mucho la atención todo este tipo de temas cuando los estudié en la carrera y luego cuando tengo tiempo libre me pongo a investigar. Más que nada porque me asombra mucho cómo Dios nos hizo. Me asombra mucho cómo somos creados tan perfectamente y aún así las personas que tienen alguna enfermedad, alguna discapacidad, algún lo que sea, cómo la ciencia trata de entender, de dar una explicación, de dar una ruta de salida a lo que Dios hizo. Y a veces nosotros no dimensionamos la perfección que Dios ha hecho en nosotros, la perfección que Dios crea en las vidas. Y es importante entender que en nuestra vida se van a enfrentar a muchos problemas, a muchas dificultades, a muchos inesperados. Pero a diferencia de las personas que están en el mundo, nosotros no estamos solos. Independientemente de cuál sea el diagnóstico, de cuál sea la salida que vayas a tomar, es importante entender que nosotros sí tenemos un punto de guía, que nosotros sí tenemos un manual y nosotros sí tenemos una salida. Y no debemos de dejarnos abrumar por todas las cosas que vamos a vivir, porque hay que entender que nosotros tenemos un Dios que va más allá de un diagnóstico, que va más allá de un trastorno, y que nosotros vamos a poder ver en cada una de esas cosas que hoy batallamos, cómo Dios se va a mover a través de ellas y cómo van a vencer las personas que necesitan vencer y cómo vamos a aprender de los que necesitamos aprender. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, amados, la intención de esta plática era aprovechar los recursos que tenemos en la iglesia, que Dios ha puesto aquí, maestros, el conocimiento que nuestra hermana Yare tiene, porque yo sé que muchos de ustedes están pasando con sus hijos situaciones así de ansiedad, de trastornos del espectro autista. Y el conocimiento nos da herramientas, pero esta es una mirada. Yo le pedí a la hermana Yare que nos diera la mirada científica, lo que el mundo dice, ¿sí? Mañana vamos a ver más acerca del tema,
pero desde la perspectiva de Dios. Pero yo quisiera, para terminar este tiempo, le voy a pedir a 2 personas de esta congregación que pasen aquí al frente. Le voy a pedir a la hermana Janet que pase aquí al frente. Y le voy a pedir a la hermana Damaris que pase aquí al frente, la pastora. Pásenle aquí al frente. Hace años, cuando nosotros empezamos a ser pastores, no teníamos gente tan valiosa como la tenemos hoy, que nos apoyara a predicar y así. Éramos poquita gente, entonces la pastora y yo hacíamos todo. Predicábamos, tocábamos, hacíamos aseos, actividades, hacíamos todo. La gente nos ayudaba en lo que podía, pero todo lo hacíamos ella y yo. Entonces yo predicaba, ella predicaba. Entonces un día a mi esposa le tocaba predicar y ese día que ella iba a predicar me dice: no puedo. Y yo le decía: ¿por qué no puedes? No sé, no puedo. Y se agarró a llorar. No puedo predicar. Y no es que fueran nervios como todos los tenemos. Tuvo un ataque de pánico, de ansiedad, que la dominó por meses y no podía hablar frente al público. Y ella, amados, en ese tiempo, amados, no teníamos el conocimiento ni la revelación que hoy tenemos. No sabíamos nada, hermanos. Y ella lo enfrentó desde Cristo. No había educación emocional, no sabíamos nada de educación emocional, no sabíamos nada de sanidad interior, nada de psicología, nada. Ella lo enfrentó desde Cristo. Ella dijo: yo no puedo permitir que esto me detenga. Y lo venció. Y usted la ve que agarra el micrófono a veces y les habla fuerte, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque venció. Porque no se dejó que eso la callara, la venciera. Luchó, se esforzó y venció. Ustedes ven a la hermana Janet. La hermana Janet tiempo después llega con nosotros a la iglesia. Y yo sé que ella les ha contado su testimonio. Pero la hermana Janet empezó a tener ataques de pánico frente a la gente. Ella empezaba a hablar y le empezaba a temblar la voz y empezaba a llorar. Y mucho tiempo estuvo con nosotros yendo a la iglesia, aproximadamente 3 años. Y hoy usted la ve que predica y que enseña y cuánto. Pero esos 3 años ella no hacía nada. No predicaba, no enseñaba. Y yo dije: bueno, el primer año está bien. El segundo año dije: bueno, ya es como. Y el tercer año yo le empecé a decir: oye, ayúdanos a hacer esto. Decía: no puedo. Me decía: no. Le huía que lo que yo le dijera. Siempre me decía que no. Y llegó un momento en el que ella tuvo que luchar contra eso. Tuvo que pelearlo. Tuvo que entenderlo y pelearlo. Ya teníamos un poco más de conocimiento, pero no como el que tenemos ahora. Ella lo tuvo que pelear y lo venció. Así es de que usted la ve que hoy habla muy bonito y que predica muy bonito y que tiene mucha revelación, pero ella luchó con la ansiedad. Satanás quería callar su boca con la ansiedad. Todo esto que hablaba la hermana Yare, yo veo un diseño satánico ahí, porque el autismo ataca el lenguaje y el lenguaje nos hace que le demos significado a la vida. Si no podemos darle significado a la vida, ¿cómo vamos a entender a Cristo? ¿Cómo vamos a entender la salvación si no podemos hablar? La ansiedad te calla. La ansiedad hace que te metas, que te detengas, porque es el miedo dominándote. ¿Y saben qué? Pónganse de pie. Aquí hay gente que ha pasado por eso,
que está pasando por eso. Así es de que yo quiero que nuestras hermanas nos ayuden a orar de una manera simbólica. No podemos dar lo que no hemos vencido. No lo podemos dar. Yo le voy a pedir a ustedes que pasen aquí al frente. Y la hermana Janet y la hermana Damaris, la pastora y la maestra Janet van a orar por ustedes, porque ellas ya vencieron. Los padres, si quieren pasar, pasen, porque los padres tienen que saber cómo ayudar a sus hijos. La psicología nos ayuda, pero dice el pastor Sebastián Palermo que la psicología nos ayuda desde la carne, pero Cristo nos ayuda desde el Espíritu. Y Cristo es mucho más efectivo que cualquier terapia, que cualquier ayuda, que cualquier psicólogo, que cualquier psiquiatra, que cualquier fármaco. Cristo es más importante. Ellas lo vencieron desde Cristo. La hermana Janet fue con el psicólogo. No le ayudó nada. Pero ¿sabe quién le ayudó? Cristo. Así es que vamos a orar. Y le voy a pedir a la hermana Janet y a la hermana Damaris que en un acto profético espiritual pasen y oren por las personas que están pasando por ansiedad, por alguna crisis. Señor, hoy te damos muchas gracias, Padre, por los recursos que tú nos das, Señor. Porque, Señor, hemos entendido, Padre, que a través de tu palabra conocemos cómo funciona nuestra alma, Señor. Pero, Señor, hoy oro, Padre, para que podamos vencer nuestros miedos, Señor, desde el Espíritu, Padre. La información nos es útil, Padre. Y hoy queríamos hablar de esto, Padre, porque queríamos saber qué dice el mundo, Padre. Pero hoy nosotros, Señor, desde Cristo y como Cristo, Padre, nos paramos para hablar una palabra que está sobre todo trastorno, una palabra que está sobre toda enfermedad, una palabra que es viva y que está llena de autoridad, sobre la cual toda rodilla se doblará, sobre la cual todos se van a someter, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, Padre. No queremos vencer esto desde la carne, lo queremos vencer desde Cristo, Padre. Lo queremos vencer desde la cruz, Señor. Lo queremos vencer, Señor, desde la cruz, desde Cristo. Señor, hoy venimos y nos presentamos delante de ti, Padre. Tu palabra nos autoriza, Señor, a presentarnos delante de ti, Señor, a presentar nuestra causa delante de ti, Padre. Tú estás obrando en esta casa, Padre, para convertirnos en una casa de sanidad. Estás trayendo sabiduría, estás trayendo revelación, estás levantando gente con autoridad, Padre, en la sanidad, Padre. Pero, Señor, esta casa está siendo atacada, Señor, por la ansiedad, por la depresión, Señor. Y hoy oramos, Padre, desde Cristo, en Cristo, como Cristo, Padre. Hablamos tu palabra, que toda obra de Satanás, Señor, sea deshecha de nuestra alma. Toda obra de Satanás es deshecha de nuestra alma, Padre. Hoy la luz de Cristo ilumina nuestra alma. Todo temor, todo trauma, Señor, es cerrado en el nombre de Jesús. Es cerrado, Padre, es sanado, porque tu palabra dice que tú viniste, Señor, a sanar nuestro corazón, a vendar nuestras heridas, Padre. Y si nuestro corazón, Señor, está herido, si nuestro corazón está lastimado, Padre,
Si hay un trauma, Padre, si nuestro corazón se horadó, Padre, y por ahí nos picó la serpiente, como dice tu palabra, Señor. Hoy oramos, Señor, para que esa raíz, ese veneno sea extraído del corazón, Padre. Y hoy todo trauma es cerrado en el nombre de Jesús. Toda herida es sanada en el nombre de Jesús. Toda herida en el alma, Padre, es sanada en el nombre de Jesús, Señor. Todo evento traumático, Padre, es sanado en el nombre de Jesús, Señor. Porque tú estás, papá, por encima de todas las cosas. Tú estás por encima de todas las cosas. Tú gobiernas, Padre, por encima de todas las cosas, Padre. Y estas enfermedades se sujetan bajo tu autoridad, se sujetan bajo tus pies, Señor. Y hoy, Señor, desde la condición de hijos, Padre, de herederos, bajo el gobierno que tú has puesto sobre esta casa, el gobierno que tú estás depositando en esta casa, Padre. Hoy, Señor, oramos, Padre. Oramos, Señor, que toda enfermedad sea echada fuera. Toda ansiedad es echada fuera. Hoy venimos, como tu palabra lo dice, a echar nuestra ansiedad en ti. Nuestra ansiedad sobre ti, Padre. No permitiremos que la ansiedad nos gobierne. No permitiremos, Señor, que el miedo nos calle. No permitiremos que el miedo nos detenga, Padre. No permitiremos, Señor. Hoy nos levantamos y damos la cara. Hoy nos levantamos y damos la cara. Oro, Señor, para que hoy, por el poder que hay en ti y en tu palabra, y que tú has depositado en la iglesia, Padre, seamos libres de todo temor. Somos libres, Padre. Libres, Señor. Somos libres de todo temor, Padre. Oro por todos aquellos que están luchando, Padre, con la ansiedad. Por todos aquellos que están luchando con el temor, con algún tipo de trastorno, Padre. Son libres, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Somos libres, Padre. Somos libres de toda atadura, de toda cadena generada por las tinieblas sobre nuestra vida. Somos libres, Padre, porque tú nos has llamado a libertad, no nos has llamado a esclavitud, Padre. Tu palabra dice en el Salmo 23 que tú unges nuestra cabeza con aceite, Padre. Y el ungir nuestra cabeza con aceite, Padre, es decirle, Señor, a esas moscas, esos pensamientos que vienen a hacer que queramos golpear nuestra cabeza, Padre. Es cubrir nuestra mente, cubrir nuestros pensamientos que nos roban la paz, Señor. Y hoy, Padre, oro para que nuestra mente sea ungida, Señor, con el aceite que viene del cielo. Ese aceite, Padre, que nos cubre, Padre, de todo pensamiento del mundo, de todo pensamiento satánico, Señor, que viene a engañarnos, a decirnos cosas, Padre, como que tú no nos vas a perdonar, Señor, como que tú nos vas a olvidar, Señor. Somos tus hijos, Padre. Somos tus hijos, Señor. Y tú, papá, no nos dejas, tú no dejas a tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy somos libres, Padre. Hoy somos libres, Señor. Libres, libres, Padre. Somos libres, Señor, de toda atadura. Somos libres de toda cadena, de todo temor, de toda opresión. Somos libres, Padre. Libres, somos libres para cantar, libres para danzar, libres para hablar tu palabra, libres de toda opresión y de toda obra diabólica, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hay libertad.
Hay libertad, Señor, en ti. Hay libertad, Padre. Hay libertad, Señor. En ti somos libres, Padre. En ti somos libres. Tú eres, Señor, quien trae, Señor, esa libertad a nuestra alma, a nuestra mente, Padre. Toda mente, oro, Señor, por toda mente que está atada, Padre, que no puede ser renovada, como dice tu palabra en Efesios y en Romanos, Señor. Que renovemos nuestra mente, que renovemos el espíritu de nuestra mente, Padre. Toda mente que está atada no puede ser renovada, Padre. Hoy oro para que tú renueves esa mente, Señor, esos pensamientos, Señor, que algún día albergamos, Padre, pero que hoy somos libres, Señor. Somos libres, Señor, por la obra que tu Hijo hizo, Señor, en la cruz. Por la obra que Cristo hizo en la cruz. Somos libres, Señor. No hay esclavitud. Somos libres de toda esclavitud, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, que ríos de sanidad empiecen a fluir, Señor, sobre esta casa, Padre. Aguas de sanidad empiecen a fluir sobre esta casa, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que aguas de sanidad empiecen a fluir desde tu trono, Señor, y podamos ser libres, ser limpios, Padre, y la vida del Espíritu empiece a gobernar, Señor, nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. 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 Estar contigo. Háblale a tu alma y dile a tu alma esto. Dile: alma mía, yo quiero estar solo con Él. Yo quiero estar solo con papá. Porque cuando tengo miedo, no hay nada que le dé más valor. No hay nada que le dé más paz que el estar con papá. Porque cuando estoy pasando por un miedo, Señor, que me agobia, Padre, no hay nada que me llene más, Señor, que tu amor, que tu presencia, Padre. Señor, oro, Padre, por todos aquellos que están pasando por tormentas, Padre, que están pasando por tempestades, Señor. Estar contigo. Y hoy, Señor, oramos, Padre, para estar, Señor, contigo, Señor, porque tú llenas todo en todos, bajo cualquier circunstancia, aún en la tormenta, aún, Señor, aún en la prueba, Padre, tú sigues siendo fiel. Aún, Señor, en cualquier circunstancia, somos, Señor, cubiertos, Señor, bajo tus alas. En la tempestad Me das calma, nada detendrá. tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Le agradecemos a nuestra hermana Yare por esta conferencia que nos pudo dar. Muchas gracias. Fue de mucha bendición para nuestra vida. Gracias. Porque lo que hace este tipo de charlas es que va sacando a la luz lo que está ahí.
vamos entendiendo mejor. Nos vamos entendiendo mejor a nosotros mismos. Entonces véngase mañana. Mañana comenzamos a las 10 de la mañana. Un tiempo de oración, véngase. Vamos a orar de 10 a 1 y a la 1 vamos a comer. Véngase. Comemos cosas bien sencillas, pero las disfrutamos tanto porque estamos comiendo en la mesa con Cristo. Usted véngase. Y a las 5 comenzamos con las conferencias. Véngase, creemos que será de bendición. Traiga a sus hijos. Traiga a sus hijos. Va a ser de bendición. Haga un esfuerzo, haga planes y venga. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, gracias.